Hola, vamos con el video número 4 de Filosofía de la Historia. Por no dejar, estoy en Madrid. Son las 23:19, 11:19 p.m. del viernes 23 de febrero de 2025. Bueno, vamos ahora a hablar de Hegel. Ya hablamos de Herder, de Kant y muy brevemente de Fichte y de Rousseau. Vamos a hablar de Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Se ha escrito mucho, y con razón, sobre el entusiasmo que en hombres como Kant, Hölderlin, Herder, Schelling y otros suscitó la Revolución Francesa. Pero el espejismo no duró mucho. Ya en 1793, año de la ejecución de Luis XVI, del establecimiento de un tribunal revolucionario contra el que no cabía apelación alguna, y de la inminencia de la dictadura de Robespierre, Schiller, por ejemplo, no dudó en manifestar así en una carta al duque de Augustenburg su escepticismo no solo sobre el futuro de la revolución, sino sobre sus repercusiones en Alemania. Tengo un canal de historia donde está ampliamente comentada la Revolución Francesa por si les interesa. Bueno, ¿qué le escribe Schiller al duque de Augustenburg? Le dice: si fuese verdaderamente una realidad, si se hubiese producido realmente un hecho extraordinario de que la legislación política estuviese confiada a la razón, de que el hombre fuese respetado y tratado como un fin en sí mismo, de que la ley estuviese izada sobre el trono y de que la verdadera libertad se convirtiese en la base del edificio del Estado, entonces yo me despediría para siempre de la musa para consagrar toda mi actividad a la más maravillosa de todas las obras de arte, la monarquía de la razón. Ahora viene justamente eso lo que me atrevo a poner en duda. Será necesario comenzar por crear ciudadanos para la Constitución antes de poder dar una Constitución a los ciudadanos. Palabras de Schiller en 1793 en carta al duque de Augustenburg. También se ha sugerido que precisamente debido a la impotencia práctica de los revolucionarios alemanes, inseparable de la inexistencia en su país de las condiciones para un poderoso movimiento antifeudal de masas, debe la cultura occidental moderna una de sus piezas más preciadas, la filosofía del llamado idealismo alemán. En esta situación hunde sus raíces la poderosa reacción contra el pensamiento ilustrado que en la patria de Goethe y Schiller llegó de la mano de filósofos y poetas entre los que desde luego nunca figuró Hegel, por mucho que en ocasiones se haya sostenido lo contrario. El mito del Hegel reaccionario, filósofo del Estado prusiano, ha sido combatido por Lukács y por D'Hondt. Este último nos lo presenta como ligado a la ideología burguesa progresista de su tiempo. Y nos descubre un Hegel clandestino, ignorado por sus contemporáneos y por la mayoría de sus discípulos, pero presente en los archivos de la policía. Independientemente del contexto filosófico en el que vienen formuladas, es obvio que las ideas históricas de Hegel contienen una serie de elementos que derivan del pensamiento ilustrado. Su universalismo, es decir, son cosmopolitas, una cierta idea del progreso,
manifestada en la formulación de unas etapas de desarrollo humano, etc. Ahora, hubo una reacción en Alemania contra el pensamiento ilustrado. Y esta reacción vino primero suscitada en la emoción nacionalista que, valga la redundancia, suscitó la invasión napoleónica. Uno de los precursores inmediatos del historicismo, hablando de Alemania, fue precisamente Wilhelm von Humboldt, activo colaborador de la policía de reforma, activo colaborador de la política de reforma del Estado prusiano. Precursor del historicismo, Humboldt. Humboldt niega la racionalidad de la historia, puesto que el objeto de su estudio es el hombre, ser fundamentalmente irracional e imprevisible, aunque ciertamente histórico. En consecuencia, cualquier idea de progreso, cualquier intento de buscar a priorísticamente un sentido a la historia, de interpretarla por medio de un sistema, etc., es cosa errada para Humboldt. Humboldt, cosa errada. Ella no quiere decir desde luego que no exista, ello no quiere decir desde luego que no exista para Humboldt una armoniosa unidad en el curso de la historia. Solo que esa unidad surge, en su opinión, de la actuación espontánea de unas tendencias naturales. En la importancia de lo irracional, lo individual y lo único, como por situar el centro de la atención del historiador en el estudio de la política y del Estado, Humboldt puede, sin duda, considerarse como uno de los fundadores del historicismo germano. Ahora, Humboldt concibió el papel central del Estado en la nación y desarrolló una teoría del conocimiento que partía de la comprensión de las fuerzas vitales y racionales de la historia, y de la realidad metafísica correspondiente a las mismas. Todas estas teorías, la teoría de las ideas, la valoración de la individualidad, la representación de la importancia central de la política en la historia, configuran los sillares de la filosofía de la historia que estuvo en la base de la ciencia alemana de la historia y del periodo histórico de Ranke a Meinecke. De aquí podemos rescatar que Humboldt concibió el papel del Estado en la nación. Quizás fue uno de los primeros que habló de nación y Estado, ¿no? Y que por ahí, como recuerdan, el dicho, cada Estado una nación y cada nación un Estado, surge por esta época, ¿no? En Hegel culminan, en cualquier caso, y son llevados a su perfección en Hegel culminan en cualquier caso y son llevados a su perfección y sistematización conceptual última en el marco de un sistema que debe ser considerado como heredero innovador de la tradición racionalista, desde luego, pero también de la ilustrada, en cuya coronación se autoconstruye los diferentes motivos e intuiciones, las aspiraciones soteriológicas, las fórmulas elaboradas de una específica inteligibilidad y esa inteligibilidad tan larga y trabajosamente buscada de lo histórico y, por supuesto, de los diferentes recursos mediante los que toda una línea de pensamiento ha ido dando sentido al proceso histórico.
Esto es, la lectura del tiempo y de la historicidad abierta por la tradición judeo-cristiana. Repito, Hegel, la lectura del tiempo y de la historiosidad abierta por la tradición judeo-cristiana. La impronta providencialista, esa impronta de acuerdo con que la providencia es convertida en instancia determinadora, suprema del entero acontecer histórico. El descubrimiento del mundo histórico por una mirada que se sabe al fin profana. La traducción del providencialismo a progresismo, o lo que es igual, la contemplación empapada de optimismo histórico del progreso como motor de la historia. La confianza en una razón ilustrada que acaba materializándose, ontologizándose, si se prefiere, la interpretación del caos de las apariencias, de los antagonismos sociales que se ofrecen a una primera mirada, del mal y de la inconexión de unos hechos que parecen desbordar toda retícula significativa, como ardides de una razón superior, de un poder diferente que ordena el devenir en términos de una inteligibilidad beneficiosa para los humanos, pero ajena. Ajena a las diversas voluntades individuales que pueden estar en contradicción con ella. La moralización, en fin, del decurso histórico. Cuanto durante siglos vino a constituir la sustancia de la reflexión filosófica o filosófico-histórica. Hay que subrayar el carácter dúplice de la filosofía hegeliana de la historia. Bueno, no es el primero en darle un carácter dúplice, ¿no? Dúplice porque a la vez que construye una historia especulativa de la historia, Hegel anticipa en un solo y doble movimiento una tesis metodológica y metacientífica de cuño teoricista de singular importancia, la tesis de que sin teoría de la historia no hay, en definitiva, historia genuina. Cuando Collingwood, en su libro Idea de la Historia, escribe, por ejemplo, que para Hegel la filosofía de la historia no es una reflexión filosófica sobre la historia, sino la historia misma elevada a una potencia superior y vuelta filosófica en cuanto distinta de la puramente empírica, es decir, historia no simplemente comprobada como hechos, sino comprendida por aprehensión de las razones por las cuales acontecieron los hechos como acontecieron. Apunta a esta duplicidad. Repitamos, según Collingwood, para Hegel, la filosofía de la historia no es una reflexión filosófica sobre la historia, no. Es la historia misma. Es decir, no solamente la corroboración de hechos aislados, sino una historia comprendida por aprehensión de las razones por las cuales acontecieron los hechos como acontecieron. La filosofía hegeliana de la historia es, efectivamente, y en contra de lo que este autor Collingwood parece sugerir, una reflexión filosófica de la historia, una interpretación del decurso histórico en clave idealista,
en el sentido técnico-filosófico del término, desde luego. Y a la vez entraña, en cuanto a tal filosofía de la historia, un esquema meta-histórico, en el sentido esta vez de una teoría de la historia, asumible como condición de posibilidad de una intelección cabal del sentido profundo del propio acontecer histórico. Esa y no otra es la función de la compleja retícula conceptual que en la madurez ya de su vida y de su obra Hegel construye. Permitir una lectura en profundidad, una lectura coherente de los hechos históricos. Aquí hay que citar el libro de Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. El libro, por cierto, en una ocasión, o en la primera ocasión, traducido al español por Ortega y Gasset. Bueno. Ahora, Ortega y Gasset, a través de este libro, después de la lectura de este libro, construyó, a propósito de la filosofía hegeliana de la historia, el neologismo historiología. Historiología, sí. Es decir, teoría de la historia. Porque lo que Hegel efectivamente elabora es una filosofía de la historia de cuño perfectamente clásico, de la que él mismo hace, sin embargo, en el marco de una aguda crítica del empirismo positivista de algunos historiadores profesionales escasamente autocríticos en el ejercicio de su trabajo, una lectura relativa a la metodología y a la epistemología de la historia en cuanto a disciplina científica, en el sentido teoreticista que acabamos de subrayar. Es decir, en Hegel encontramos una filosofía de la historia y una teoría de la historia. Importante. Y además, en los historiadores alemanes, los hay que hacen lo que reprochan a los filósofos. Esto es llevar a la historia invenciones a priori. Lo verdadero no se halla en la superficie visible. Singularmente, en lo que debe ser científico, la razón no puede dormir, y es menester emplear la reflexión. Quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Ambas cosas se determinan mutuamente. Y al respecto dice Ortega, cito, desde las primeras lecciones que componen este libro, Hegel ataca a los filólogos, considerándolos, bueno, también los ataca posteriormente Nietzsche, ¿no? Pero por otros motivos, considerándolos con sorprendente clarividencia como los enemigos de la historia. No se deja aterrorizar por el llamado estudio de las fuentes que blanden los historiadores de profesión. Un siglo más tarde habrá que darle la razón a Ortega, porque con tanta fuente histórica se ha empantanado el área de la historia. Es preciso, ante todo, por alta exigencia de la disciplina intelectual, negarse a reconocer el título de científico a un hombre que simplemente es laborioso y se afana en los archivos sobre los códices. En esto estoy totalmente de acuerdo.
Goethe decía, por cierto, todo hecho es ya teoría. Goethe. Solamente desde un núcleo conceptual, teórico, metodológico, cabe en efecto ser historia. Esta es la gran enseñanza, la sumamente actual enseñanza de las lecciones de Hegel. La tesis de que la historia universal transcurre racionalmente, sencillamente porque la razón rige el mundo. A la mera descripción de lo empíricamente dado, de lo que prima facie se nos ofrece en la caótica superficie del flujo histórico, es decir, ese montón de datos históricos, Hegel opone pues una tesis en él primariamente filosófico-histórica o filosófico-histórica, sí, pero necesariamente asumible a un tiempo como de inequívoca relevancia metodológica y teórico-histórica, que verbaliza de modo ejemplar esa duplicidad de su legado historiológico. Nuevamente, quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Ambas cosas se determinan mutuamente. Esto me recuerda un poco a Kant, ¿no? Esta tesis de Hegel, que implica nada más y nada menos que la convicción de que la historia transcurre racionalmente, entra obviamente en contradicción con el evidente dominio a nivel de la superficie del proceso histórico de lo casual y azaroso, de lo arbitrario e irracional, obviamente. La mera yuxtaposición de datos históricos difícilmente puede hacer justicia, por muy exacta y completa que sea, a tal racionalidad profunda que pretende Hegel. La invitación a contemplar la historia mediante un pensamiento teorético pretende Hegel, a reconstruir su decurso. La filosofía de la historia consiste para Hegel en la consideración pensante de la historia. Solo esta consideración nos permitirá afirmar que lo casual o individual, lo azaroso y arbitrario que la superficie fenoménica de la historia nos ofrece no coincide con la esencia interna de dichos fenómenos. Como criterio posibilitador de la distinción entre lo esencial, en fin, y la apariencia, Hegel propone el pensamiento teórico, la razón. Por lo demás, el único criterio capaz, en opinión de Hegel, de hacerlo, dada la contraposición existente entre la esencia racional y la apariencia fenoménica, es, y cito a Hegel, en primer término vemos en la historia ingredientes, condiciones naturales, que se hallan lejos del concepto. Vemos diversas formas del arbitrio humano y de la necesidad externa. Por otro lado, ponemos frente a todo esto el pensamiento de una necesidad superior, de una eterna justicia y amor, el fin absoluto que es verdad en sí y por sí. Este término opuesto descansa sobre los elementos abstractos en la contraposición del ser natural, sobre la libertad y necesidad del concepto. Es una contraposición que nos interesa en múltiples formas y que también ocupa nuestro interés en la idea de la historia universal. Nuestro propósito es mostrarla resuelta en sí y por sí en la historia universal. Cierro la cita de Hegel. Entonces, para decirlo con palabras de Ortega, en vez de definir por anticipado lo histórico como una pura serie de puros azares, en cuyo caso la ciencia histórica sería imposible porque sería inefable, es la verdadera misión de esta disciplina determinar en cada caso lo que hay de constante y lo que hay de azaroso. Si es que lo hay, solo así será la historia definitivamente una ciencia empírica.
Tal determinación no resulta practicable sin una teoría y una metodología posibilitadoras del ejercicio de la abstracción y de la generalización, posibilitadoras, en fin, de la aprehensión de ese fin último que, de acuerdo con la hipótesis metafísica hegeliana, da coherencia al proceso de la historia. La tesis central de su concepción filosófico-histórica es la tesis de que la razón domina el mundo. Y no hay que olvidar que esa es la tesis fundamental de Hegel. La razón domina el mundo. Esa tesis, mediante la que Hegel expresa en términos idealistas, y me remito de nuevo a Platón, la no menos decisiva idea de que la historia procede dialéctico legaliformemente. La idea, en fin, de que la historia es un proceso, progreso evolutivo, sometido a unas determinadas legalidades objetivas. Para Hegel, la consideración filosófica no tiene otro designio de eliminar lo contingente. Esto es importante. Para Hegel, la consideración filosófica no tiene otro designio que eliminar lo contingente. Con lo contingente me eliminan a mí, que soy una suma de hechos contingentes, ¿no? De circunstancias que yo no creé, de circunstancias que me acorralaron, y así como lo digo para mí, es para cualquiera, ¿no? Hay un montón de circunstancias que se imponen a través de nuestra vida, que nos acorralan y que dan lugar a lo contingente, que nos sacan, si es que tenemos una meta en la vida, aunque la deberíamos tener, para evitar la neurosis y otras cosas, la depresión. Sartre decía: el hombre es proyecto. Bueno, si tenemos un proyecto en la vida, un fin último de nuestra vida personal, siempre habrá, en mayor o menor grado, contingencias que nos desvíen de ese propósito, pero una vez superadas las contingencias, seguimos hasta el final. Entonces, para Hegel hay que borrar las contingencias, borrarlas, eliminarlas. Esto es una posición muy tajante, ¿no? Debemos buscar en la historia un fin universal para Hegel, el fin último del mundo, no un fin particular del espíritu subjetivo o del ánimo. Y debemos aprehenderlo por la razón, que no puede poner interés en ningún fin particular y finito, y así solo en el fin absoluto. Lo racional es el ser en sí y por sí, mediante el cual todo tiene su valor. Se da a sí mismo diversas figuras, en ninguna es más claramente fin que en aquella en que el espíritu se explicita y manifiesta en las figuras multiformes que llamamos pueblos. Damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La demostración de esta verdad es el tratado de la historia universal misma, imagen y acto de la razón. Pero la verdadera demostración se halla más bien en el conocimiento de la razón misma. Esta se revela en la historia universal para Hegel. La historia universal es sólo la manifestación de esta única razón. Es una de las figuras particulares en que la razón se revela. Es una copia de ese modelo que se ofrece en un elemento especial, el de los pueblos, o en los pueblos. La razón descansa y tiene un fin en sí misma. Se da la existencia y se explana por sí misma. El pensamiento necesita darse cuenta de este fin de la razón.
Aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, dice Hegel, lo supremo, no puede juzgar en absoluto de modo filosófico. O sea, las pasiones fuera. O no eres filósofo. Bueno, a este modo filosófico corresponde pues afirmar que el gran contenido de la historia universal es racional. Y tiene que ser racional. Que una voluntad divina poderosa rige el mundo y no es tan impotente que no pueda determinar este contenido. Solo que, claro, esta fe universal, la creencia de que la historia universal es un producto de la razón eterna y de que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la historia, esta creencia, que es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la historia universal, traza firmemente el camino de la espinosa consumación hegeliana de la filosofía de la historia. Esto es, de su consumación en una teodicea. Una teodicea es, como saben, la cuestión del problema del mal. Y aquí ya Hegel se pone difícil, ¿no?, de comprender. O sea, la consumación de la filosofía hegeliana de la historia es una teodicea, es decir, una visión sobre la cuestión del problema del mal. Hay un libro que yo recomiendo de Rüdiger Safransky, biógrafo de Nietzsche, biógrafo de Heidegger, que tiene un libro sobre la historia del mal que no está nada mal, valga la redundancia. Yo lo tengo por ahí, pero creo que en bolsillo está en Alianza Editorial, creo. Y lo tengo en bolsillo. O en Austral, pero lo tengo en bolsillo. Entonces, diríamos con Hegel que es en la historia universal donde la masa entera del mal concreto aparece ante nuestros ojos. El mal moral no ha prevalecido en la misma medida que ese fin último. Sin embargo, dice Hegel, claro, porque si el mal moral prevalece sobre el fin último, no hay fin último, no hay esta concepción de la historia como un fin. Por lo tanto, para Hegel, que habla desde supuestos que le procura la filosofía, o mejor dicho, su filosofía, como indubitables, la historia universal se desenvuelve en el terreno del espíritu. O lo que es igual, la historia universal es para él el desenvolvimiento de la explicación del espíritu en el tiempo. Difícil, Hegel. La explicitación, del espíritu en el tiempo. Habría que leer la fenomenología del espíritu, que, confieso, no la he leído. La historia universal tiene, por otra parte, que ser contemplada según su fin último, que es aquello que es querido en el mundo. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Estoy hablando de Hegel, no de mí. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí. Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa. Y esta es la que filosóficamente llamamos la idea. Idea en itálicas. Lo que debemos contemplar es, por tanto, la idea, pero proyectada en este elemento del espíritu humano. Dicho de un modo más preciso, la idea de la libertad humana. Esta idea de la libertad humana es de importancia central filosófico-históricamente hablando, dado que para Hegel la aplicación del principio de la libertad al mundo temporal, la penetración y organización del mundo por dicho principio, es el largo proceso que constituye la historia misma. Un proceso que es el de la historia universal misma en cuanto a exposición del espíritu, de cómo el espíritu labora por llegar a saber lo que es en sí.
Hegel señala los hitos fundamentales de este proceso. Y dice, cito a Hegel, los orientales no saben qué es que el espíritu o como tal es libre en sí. Bueno, los orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí. Y como no lo saben, no lo son, es decir, no son libres. Solo saben que hay uno que es libre. El jefe, no sé si se refiere a Dios o al jefe o a otro tipo de jefe. La conciencia de la libertad solo ha surgido entre los griegos. Y esto es totalmente cierto. Y lo recalco señalando a los que critican el eurocentrismo. La filosofía occidental nace en Europa y es europea. Y punto. La conciencia de la libertad solo ha surgido entre los griegos, repito. Y por eso han sido los griegos libres. Pero lo mismo ellos que los romanos solo supieron que algunos son libres, mas no que lo es el hombre como tal. Platón y Aristóteles no supieron esto. Por eso los griegos, no supieron que el hombre como tal es libre. Solo que algunos eran libres. Entonces, por eso los griegos no solo tuvieron esclavos, y estuvo su vida y su hermosa libertad vinculada a la esclavitud, sino que también su libertad fue en parte solo un producto accidental, imperfecto, efímero e ilimitado, a la vez que una dura servidumbre del humano. Solo las naciones germánicas, para Hegel, han llegado en el cristianismo, para Hegel, a la conciencia de que el hombre es libre como hombre, de que la libertad del espíritu constituye su más propia naturaleza. Esta conciencia ha surgido por primera vez en la religión, para Hegel, en la más íntima religión del espíritu. Pero infundir este principio en el mundo temporal era otra tarea, cuya solución y desarrollo exige un difícil y largo trabajo de educación. Tenemos, pues, una primera determinación fundamental de la historia universal como progreso en la conciencia de la libertad, que es obviamente para Hegel un proceso regido por su propia necesidad, y a la vez un proceso determinante del espíritu, lo que constituye su razón, lo que constituye la determinación del mundo espiritual, y puesto que el mundo sustancial y físico no tiene verdad frente al primero, el fin último del mundo es el mundo espiritual. Entonces, dos cosas determina Hegel, para resumir esta última cosa que dije. Dos cosas resalta Hegel, dos determinaciones de la historia. La primera, el progreso en la conciencia de la libertad. La concepción de la libertad progresa. Y en segundo lugar, que lo que hay es un proceso determinante del espíritu. Hegel precisa que el espíritu, y cito a Hegel, que el espíritu tenga conciencia de su libertad y que de ese modo su libertad se realice. Cierro paréntesis de la cita de Hegel. Identificar concienciación y realización es la quintesencia de lo hegeliano. Y de obras inspiradas por él como Historia y conciencia de clase de Lukács,
Por ejemplo, donde el acceso del proletariado a su conciencia justa es identificado con la realización de la autoemancipación proletaria. Siguiendo con Hegel, esta es la base conceptual a partir de la que Hegel cree posible desarrollar una historia propiamente filosófica. Y lo dice así con ese rótulo kantiano, ¿no? Una historia asumida como superior a la inmediata, fuertemente empírica. Y Hegel dice que la historia fuertemente empírica propia de los antiguos. Bueno, la historia especial o historia, como dice Hegel, que es la de un punto de vista general que se destaca en la vida de un pueblo, en el nexo total de la universalidad. El punto de vista universal de la historia universal filosófica no es el de una universalidad abstracta, sino concreta y absolutamente presente. Es el espíritu eternamente en sí y para quien no existe ningún pasado. Según Hegel. Las otras tres variantes de la historia reflexiva son, de acuerdo a Hegel, la historia general, la historia pragmática y la historia crítica. Que todo este núcleo conceptual le permite a Hegel dar un sentido al proceso histórico. Esto es obvio, como también lo es la sustancia última de ese sentido en cuanto variante del racionalismo progresista ilustrado. No hay que olvidar nunca que lo de Hegel es racionalismo, aunque en cierta medida también era un ilustrado. El racionalismo progresista ilustrado es una variante que en modo alguno rompe, o lo de Hegel, es decir, en modo alguno rompe con la tradición filosófico-histórica. Desde luego ya que en definitiva Hegel fue siempre fiel al cristianismo. Levitch, otro interesado en la filosofía de Hegel, en su libro El sentido de la historia, Lewis, dice: la historia del mundo es el juicio final. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Por otra parte, al igual que Hegel y al igual que Kant, Hegel piensa que la historia filosófica debe atender no solo a los individuos empíricos, en los que desde luego Hegel ve a sí mismo medios para la realización de la idea, sobre todo en el caso de los que él mismo llama individuos históricos. Esto es, esos individuos que, atentos a sus grandes intereses, han tratado sin duda ligera, frívola, atropelladamente y sin consideración otros intereses y derechos sagrados que son por sí mismos dignos de consideración y cuya conducta está expuesta por ello a la censura moral, pero los que hay que entender de otro modo, dado que una gran figura que camina aplasta muchas flores inocentes, destruye por fuerza muchas cosas a su paso y además, en definitiva, pertenece al grupo de los que realizan el fin conforme al concepto superior del espíritu. Esto dicho por Hegel. Entonces, él habla de individuos históricos. ¿Cuáles son estos individuos? Son aquellos que están atentos a sus grandes intereses personales, ¿no? Y
y que han tratado a los intereses de otros de forma ligera, frívola y atropellada, y sin consideración alguna. Igual han hecho con los derechos sagrados de otros. Para Hegel, estos individuos están expuestos a la censura moral, pero hay que entenderlos de otro modo. Y después usa estas metáforas Hegel, cuando dice: una gran figura que camina aplasta muchas flores inocentes, destruye por fuerza muchas cosas a su paso. Cierro la cita de Hegel, pero esto al mismo tiempo pertenece al grupo de los que realizan el fin conforme al concepto superior del espíritu, aún sin saberlo. Agrego yo, unidades que para Hegel son ante todo los pueblos o naciones, que ve en cuanto individuos espirituales, como todos orgánicos internamente articulados. La contemplación de la historia, que Hegel esboza como un proceso normado, y cito a Hegel: el espíritu que en la historia universal tiene su escenario, su propiedad y el campo de su realización, no fluctúa en el juego exterior de las contingencias, sino que es en sí lo absolutamente determinante. Su peculiar determinación es absolutamente firme frente a las contingencias que el espíritu domina y emplea en su provecho. Cierro la cita de Hegel. Es decir, que Hegel da un protagonismo histórico al espíritu y habla de las fases por las que atraviesa ese proceso normado. Y cuando hablamos de normas en Hegel, hablamos de la razón, por lo tanto, proceso racional. La historia para Hegel, la historia universal, representa el conjunto de fases. Y esta evolución tiene fases porque el espíritu no es aquí inmediato a sí mismo, sino que requiere mediación. ¿Cuál es la primera fase? Bueno, la primera fase, llamada la fase inmediata, es la fase inmediata y cae dentro de la ya indicada sumersión del espíritu en el elemento de la naturaleza, en el cual el espíritu existe con una individualidad sin libertad, puesto que es libre uno solo. La fase inmediata es la primera fase. La segunda fase es la expansión del espíritu en la conciencia de su libertad. Pero esta primera liberación es imperfecta y parcial. Son libres algunos. En la primera fase era libre uno. La tercera fase es la ascensión desde esta libertad todavía parcial a la pura universalidad de la libertad, es decir, es libre el hombre como tal hombre, en la conciencia y sentimiento que la esencia del espíritu tiene de sí misma. Las fases de una historia universal concebida como progreso de la conciencia de la libertad. Repasemos. Primera fase para Hegel, la fase inmediata, donde es libre uno. La segunda fase es la expansión del espíritu en la conciencia de su libertad, donde son libres algunos. Y la tercera fase es la ascensión desde esa libertad todavía parcial de la segunda fase a la pura universalidad del hombre. Pasamos todos a ser libres. Cabría, sin embargo, razonar que este procesualismo hegeliano, tan influyente e importante desde el punto de vista de la historia de la filosofía, queda, en definitiva, truncado, o al menos muy negativamente matizado, por la glorificación o eternización que Hegel, ese espíritu tan profundamente histórico, por otra parte, hace de su
presente en cuanto a fase última, el presente de Hegel, y definitivamente superior del proceso histórico. En la época cristiana, el espíritu divino ha venido al mundo para Hegel. Ha puesto su sede en el individuo, que ahora es perfectamente libre con una libertad sustancial. Cuando uno lee acto seguido que todo esto es el a priori de la historia, al que la experiencia debe responder, no puede menos de interrogarse sobre las dificultades que esa confusión hegeliana entre una teoría de la historia, sin la que desde luego no hay historia, y una filosofía de la historia especulativa y por tanto a priorística de la historia, y a priorismo no es otra cosa que debe obviamente confundirse con teoricismo. Es decir, cuando uno lee en Hegel que todo esto es el a priori de la historia, uno entra en la confusión hegeliana, ¿no?, que hay entre una teoría de la historia, sin la cual para Hegel no hay historia, y una filosofía especulativa de la historia, que por tanto es a priorística. Pero el a priorismo no debe confundirse nunca con el teoricismo. Y aquí hay una confusión que el mismo Hegel produce, ¿no? Una tesis no muy lejana, se trata de una tesis no muy lejana de la contemporaneidad de toda historia. Vamos a llamarla tesis número 1, la contemporaneidad de toda historia. Explicamos, lo verdadero es eterno en sí y por sí. No es ni ayer, no es ni de ayer ni de mañana, sino puro y simplemente presente. O sea, lo verdadero siempre está presente, en tiempo presente, en el sentido del absoluto presente. Es la idea, en la idea se conserva eternamente lo que parece haber pasado. La idea es presente. El espíritu es inmortal. Ni ha habido un antes en que no existiera, ni habrá un ahora en que no exista. No ha pasado ni puede decirse que todavía no sea, sino que es absolutamente ahora. Esto dice Hegel. En su primera tesis, la tesis de que toda historia es contemporaneidad, o que la historia es siempre contemporaneidad. Luego hay una segunda tesis, una reflexión que Hegel remata con la siguiente explicación de la opinión que le merecía su presente en cuanto a culminación, en el más rico de los sentidos, del proceso histórico. Dice Hegel, textualmente, queda dicho con esto que el mundo y forma presentes del espíritu y su actual conciencia de sí comprende todas las fases anteriores de la historia. Cierro comillas. Esta es la tesis número 2. Ya no está diciendo solamente que la historia es siempre contemporaneidad, porque dice que comprende todas las fases anteriores también de esa contemporaneidad, ¿no? Tesis número 2. Bueno, estas dos tesis, cuyo núcleo racional dialéctico vendría a ser exaltado poco después por Marx, se relacionan a su vez con otra no menos problemática. La tesis número 3, del Estado como orbe moral concretado, como una unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal. Para Hegel, esta es la tesis número 3, el Estado como orbe moral concretado, como unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal, como lugar donde la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente en el Estado. Esta apreciación
es de gran importancia para y desde una filosofía de la historia según la cual el fin último del mundo es que el espíritu tenga conciencia de su libertad y que de este modo su libertad se realice. La teoría ética del Estado, tan característica de Hegel, permite desde luego varias lecturas. Se ha apuntado repetidas veces que Hegel racionaliza y por ende glorifica el Estado autoritario de su época. Esta cosa es dudosa, según muchos autores, aunque solo fuera por esa constante insistencia de Hegel en el abismo existente entre el principio y su realización. Otros autores, como Kaufmann, por ejemplo, han interpretado la teoría que nos ocupa de otro modo, como una exaltación filosófico-conceptualmente muy elaborada del Estado de Derecho o el Estado constitucional garante del ejercicio genuino de la libertad humana, una libertad no sometida a otros límites que los impuestos por el necesario respeto a la libertad de los otros. Dice Kaufmann, y lo voy a citar, que una... cónchale, me está pinchando con una uña la gata para que me ocupe de ella. Tranquilita ya. Que unas personas que, dice Kaufmann textualmente, que unas personas que veneran su constitución a propósito de los liberales norteamericanos, que criticaron en su día a Hegel como precedente del totalitarismo, y aprenden de niños este preámbulo de memoria permanente, encuentren perversa la vinculación que Hegel establece entre el Estado y la libertad, y hablen como si fuera evidente que el Estado meramente recorta nuestra libertad natural, constituye un triunfo de la irreflexión, que vale para ilustrar la bancarrota de todo sentido común que se enorgullezca de mofarse de la filosofía. Es decir, Hegel apunta a los norteamericanos, estadounidenses, que veneran su constitución, de lo cual no cabe la más mínima duda, ¿no? Y en su día criticaron a Hegel y lo consideraron un predecesor del totalitarismo. Y además, estos estadounidenses aprenden desde niños el preámbulo de la Constitución. Entonces, esto contradice para Kaufmann, aprenden desde niños el preámbulo de la Constitución, ¿no? Y encuentran perversa la vinculación que Hegel establece entre Estado y libertad. Entonces, que los estadounidenses en algún momento considerarán perversa la relación que Hegel hace entre Estado y libertad, porque consideran el Estado algo que limita la libertad, es un triunfo para Kaufmann de la irreflexión de estos estadounidenses. Bueno, esto da para mucho, ¿no? Da para hablar mucho, ¿no? Y comentar. Bueno, dejemos a Kaufmann en paz. Apellido bastante común en Alemania. Bueno. Desde este punto de vista, el de Kaufmann, en Hegel vendrían a culminar, pues, esos ideales ilustrados a los que la Revolución Francesa dio realidad constitucional. Lo cierto es que para Hegel el derecho, la moralidad y el Estado son la única positiva realidad y satisfacción de la libertad. Derecho, moralidad y Estado. El Estado es la vida moral realizada para Hegel. El Estado es la razón en la tierra. Esta afirmación de Hegel no hay que olvidarla. El Estado es la razón en la tierra.
Que Hegel apuntaba al Estado democrático, al Estado constitucional, es cosa bastante fácil de inferir, es decir, a ese tipo de Estado al que apuntaban todos los pensadores burgueses progresistas de la era de la Revolución. En una constitución importa ante todo el desarrollo del Estado racional. Esto es político en sí. Importa que los momentos del concepto se desprendan unos de otros, de manera que los distintos poderes se diferencien y perfeccionen por sí, pero a la vez colaboren dentro de su libertad a un mismo fin que los une formando un conjunto orgánico. Así es el Estado, la libertad racional que se conoce obviamente y existe por sí. Y estamos hablando de Hegel. Todo este razonamiento debe ser allegado, por supuesto, a un concepto ideológico en el que, más allá de Hegel, se opera, como durante décadas pudo operarse, en base a la convicción de la existencia de una clase universal, la burguesía. Esa burguesía que por aquellas fechas aún podía leerse a sí misma efectivamente como clase universal, por las fechas en las que escribió Hegel. Esto es como defensor y representante de los intereses globales de la especie frente a la arbitrariedad y el parasitismo dominantes en el ancien régimen. No hay que olvidar que esta era de las revoluciones burguesas, ojo, lo que pretendía y logró en muchos casos era sustituir la monarquía por la burguesía. Hegel sabe por lo demás perfectamente cuál es el precio que exige pagar esta homogeneización general de intereses en términos de un espíritu universal, que él adjetiva de único, que al culminar su propio proceso en una serie necesaria de fases, realiza la idea y con ella la libertad. Y ha expresado esa conciencia suya de los jirones de dolor y angustia no rescatados que a la luz de su filosofía deja el curso real de la historia humana con palabras particularmente hermosas. Recuerden que para Hegel ese fin final sublime pasa luego de jirones de dolor y angustia. Si sigo con este punto, el video se alarga demasiado. Bueno, aun cuando consideremos la historia como el ara ante la cual han sido sacrificadas la dicha de los pueblos, la sabiduría de los estados y la virtud de los individuos, siempre surge el pensamiento necesariamente la pregunta. ¿A quién, a qué fin último ha sido ofrecido este enorme sacrificio? Y la pregunta la dejo en el aire. Bueno, para seguir indagando sobre Hegel habría que remitirse a la República de Platón, que en mi caso la tengo siempre muy presente y la he leído y releído varias veces, y a la Ética de Spinoza, que he leído muy por encima, como si no lo hubiera leído, vamos. O para ser sinceros, la he comprendido muy por encima. Bueno, hasta ahora el cuarto video de Filosofía de la Historia. Nos vemos.